Este es el año de Escocia y Cataluña, pero no es el año de Euskal Herria. Los ciudadanos nos estamos juntando a favor del derecho a decidir. Vamos a hacer una cadena humana enorme y ustedes, y matiza, PNV y Sortu, siguen discutiendo como si estuvieran en el patio de la escuela. ¿No cree que el PP y el PSE se están frotando las manos? ¿No cree que los ciudadanos que les votamos nos merecemos otra respuesta? Creo que a día de hoy intentar llegar a acuerdos en torno al derecho a decidir con quien está diciendo que está en contra, porque temen lo que puedan decidir los vascos y las vascas, como son el Partido Socialista y el Partido Popular, creo que no tiene ningún sentido. Ellos ya han dicho lo que quieren. No están dispuestos a aceptar el derecho a decidir y solo quieren, como mucho, algo más de desarrollo estatutario. Bien, ya sabemos lo que piensan ellos. Lo que piensa EH Bildu también está claro. Queremos el derecho a decidir y queremos el derecho a decidir para alcanzar otro marco, un marco que acordemos entre los vascos y las vascas. Y además, EH Bildu cree que lo mejor para este país, no solo ya desde necesidades subjetivas en cuanto a factores identitarios de qué se siente cada cual, sino en cuanto a necesidades objetivas, sobre todo de carácter social y económico, lo mejor es la independencia para este país. Y lo decimos con claridad. Por lo tanto, solo falta que los que faltan se definan. Y quizás el debate lo tengan que hacer entre ellos, en su propio partido, a ver si realmente están a favor del derecho a decidir, de soberanías compartidas o de qué. Pero que terminen ese debate porque nosotros y nosotras queremos llegar a acuerdos con el PNV en torno al derecho a decidir. Queremos llegar a acuerdos para que cuanto antes podamos dar la palabra y la decisión a los ciudadanos y a las ciudadanas vascas.